Biblias, vamos a leer versículo 1 hasta el 13, ¿sí? Aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Filipenses 2, 1 al 13, dice así de esta manera: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oramos. Amado Padre, oramos en nombre de Jesús, pidiendo que sea tu Espíritu obrando más allá de lo que hemos de decir, incluso más allá de las limitaciones de tu siervo en esta mañana, y rogamos que sea tu Espíritu poderoso trabajando en cada corazón, estimulando a los creyentes para que puedan crecer, madurar en su fe, y también obrando en aquellos que no te conocen para que puedan ser atraídos hacia Cristo, despertando tú la vida dentro de ellos. Que puedan oír tu voz, que los muertos aquí puedan oír tu voz y que vivan. Por eso pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. ¿Qué pensaría usted si a alguien se le ocurriese, así como hoy se ocurren tantas cosas, ¿no? Se le ocurriese escribir un libro titulado El derecho a la pereza? Quizá alguno de ustedes dirá, me robaron la idea. Bueno, o quizá dice, es un genio, alguien por fin pensó en algo que nadie pensó, ¿no? El derecho a la pereza, ¿sí? Bueno, aunque a usted le parezca asombroso, alguien ya pensó. Y hay un libro escrito con el título El derecho a la pereza. Un francés lo escribió. Lo leí interesante, no es muy extenso, son 50 páginas. Lo escribió se publicó en realidad en 1883, ¿sí? Y cuando uno ve el título dice, ¿pero qué es esto? ¿No? Está el derecho laboral, pero también está el libro del derecho a la pereza, ¿sí? Y cuando leí el título me llamó la atención y me impactó, quizá como a algunos aquí les llegue a impactar, y uno ya enseguida hace su juicio, ¿no?, sobre eso. Bueno, cuando lo leí entendí por qué este hombre estaba hablando del derecho a la pereza, ¿sí? Obviamente no estoy de acuerdo, y los principios bíblicos tampoco, pero entendí por qué dijo eso cuando lo dijo, ¿sí? ¿Cuándo fue que lo escribió? Bueno, en plena revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial comenzó allá por el siglo XVIII y se hizo más fuerte en el siglo XIX. Los que han ido a la secundaria han visto esto en historia seguramente, ¿sí? La revolución industrial había llegado para quedarse en ese siglo, y los inicios de esa revolución industrial fueron de una, en mis palabras, insufrible explotación laboral. Ese era el contexto, ¿sí?, de la revolución industrial. Poquito nomás. Seguramente Héctor va a ver esto este año en su profesorado de historia. Pero en la Edad Media, antes que llegase la revolución industrial, la vida era muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy, hermanos. Las familias, no había estados, ¿sí? Había simplemente lugares delimitados, por lo que el marqués era el que cuidaba la marca de una posesión. Por eso se llamaba marqués, estaba cuidando la marca, que nadie corra la marca de las posesiones que tenían los dones, que eran los que gobernaban. Un don era una persona de origen noble, de ahí viene don.
Bueno, tenía todo un gran terreno y en ese terreno vivían familias. Esas familias vivían de lo que trabajaban en el campo. Esa era la vida en la Edad Media. Usted dirá, ¿qué vida? Bueno, era la vida ahí, era la cultura así. Cuando llegó la Revolución Industrial, y eso es la creación de fábricas, que no existía hasta ese momento, se adueñó de todos los campos, ¿sí? De todo lo que eran los dueños de fábricas, y la primera industria que surgió fue la industria textil, muy bien, la industria textil. Entonces todos los campos empezaban a criar ovejas, de esas ovejas se daba la lana para las industrias y las industrias empezaron a hacer ropa, ¿sí? Con la lana. Esa fue la primera industria. Claro, todos los campos pasaron a ser posesión de estas fábricas, dueños de fábricas, y toda la gente que estaba en los campos, ¿dónde fue? Se quedó sin vivir, ¿dónde vivir? Y sin trabajo. Y esto fue en Europa y más se hizo notorio en Inglaterra, y en Inglaterra, en el centro, se agolpó de gente que no tenía trabajo. Entonces, muchos de los movimientos de izquierda en ese momento, como la mano laboral era muy requerida, mejor dicho, lo que se pagaba en las fábricas era nada, moneditas. Se aprovechaban de que había mucha gente realmente pidiendo trabajo, pagaban nada y muchos estaban sin trabajar y muchos de la gente de movimiento de pensamiento de izquierda hacían protestas por el derecho laboral. Y en ese momento en que ve todo este movimiento, esta persona escribe su libro El derecho a la pereza. Había mucha explotación, queridos hermanos, laboral en ese tiempo. Familias enteras desterradas de los campos se vieron urgidas de una fuente de ingreso y las fábricas se agolparon de personas dispuestas a trabajar de lo que sea para sobrevivir. Y el abuso fue brutal, se trabajaban 16 horas por día, ¿sí? Pero eso no es solamente hombres, toda la familia se iba a trabajar a las fábricas. Era el hombre de familia, la esposa y los hijos. Había un montón de niños que estaban trabajando en las empresas textiles. En su libro, él empieza a describir de una manera de queja, pero describe la situación ahí, y él habla de los niños volviendo a casa a la noche empapados en el aceite de las máquinas que chorreaban aceite, ¿no? Volvían así a la casa. Llegaban en realidad para dormir un poquito y después temprano en la mañana irse otra vez a la fábrica. Esa era la vida, había una gran explotación laboral en ese tiempo, ¿sí? El abuso fue brutal en ese tiempo, sin distinción de edad ni tampoco de género. No había beneficios como los que hoy tenemos en derecho laboral, ¿sí? No había seguros por lastimarse, por tener un accidente en el trabajo, no había vacaciones y los sueldos eran bajísimos, ¿sí? Ese era el contexto donde surgió este libro, El derecho a la pereza, ¿sí? La demanda de trabajo era tal que los primeros movimientos de defensa del trabajo luchaban justamente por eso, por el derecho al trabajo, ¿sí? En ese contexto, este escritor, Paul Lafargue debe ser, ¿sí? No sé francés, pero así debe ser su pronunciación, mucho mejor obviamente, ¿no? Pero en este contexto, este escritor fue impulsado a ver el trabajo como una desgracia humana. Claro, porque vio toda la sociedad quien trabaja 16 horas, ¿cómo vuelve a su casa? Deprimidísimo, esa es la verdad. Claro, esto cambió el ánimo de toda la sociedad. Y en ese contexto donde hubo un abuso del derecho laboral y del trabajo, obviamente, la sociedad cambió completamente. Entonces este hombre hizo la ecuación, el trabajo es una maldición, mirá cómo tiene a la gente. Entonces su conclusión fue que el trabajo es el problema. No el abuso, sino el trabajo era el problema. Entonces se la agarró con el trabajo este hombre, ¿sí? Es una desgracia humana. Incluso este hombre acudió a la Biblia para decir que era fruto de la maldición. Diciendo, no, el trabajo es fruto de la maldición. No tiene que haber trabajo, este es un fruto de la maldición. Y además citó Mateo capítulo 6, donde Cristo dice que mirad los lirios que no trabajan. Dice, mirá, es bíblico. Incluso Cristo abogaba por la pereza, decía él. También dijo que Dios había hecho el mundo en 6 días y el resto de la eternidad se dedicó a la pereza. Esa era su conclusión sobre esto, ¿no? Y proponía a él 3 horas de trabajos diarios para dedicarse el resto del tiempo dedicado a gozar de los placeres de la vida. ¿Sí? Uno dice, 3 horas, genial. Esas 3 horas estaría bárbaro trabajar. Bueno, esa era la idea, la propuesta de él. Obviamente en respuesta a haberse ido a un extremo. Yo digo algo entre paréntesis y lo voy a tratar mucho en tema de familia esto. Cuando nosotros ponemos a alguien en un extremo, ¿sí? Lo llevamos a un extremo,
Cuando los extremos siempre son malos, ¿sí? Los extremos son malos. Cuando llevamos a alguien a un extremo, lo ponemos en tal situación que lo único que va a hacer es salir disparado de ese extremo al otro, en lugar de quedarse en el equilibrio, ¿sí? Eso es lo que pasa a veces en muchos hogares. A veces los papás ponen a los hijos en un extremo tal que después los hijos quieren salir disparados para el otro extremo. Entonces eso es peligroso. Y en esto pasó, y esto pasa mucho en la sociedad porque es una estrategia de Satanás, de poner a las personas en un extremo tal que después salen disparados para el otro, que también es tan malo como el otro. Entonces eso fue lo que pasó en ese tiempo, ¿sí? Y él proponía 3 horas de trabajo diario y dedicar el resto justamente a eso. Se apoyaba en un lema él. Este es el lema que no era de él, sino de otro escritor que también de la época, y decía así, dice, seamos perezosos en todo, excepto en amar, y ese amar significaba la lujuria, en beber, excepto en ser perezosos. En eso tenemos que ser muy diligentes, era la idea de esta lema, ¿verdad? Bueno, entiendo, queridos hermanos, que el contexto en que se dijo esto, ¿sí? Que expresó el escritor esta postura, ¿sí? Que no era otra cosa que una mirada extremista. De un extremo se fue al otro. No estoy de acuerdo de ninguna manera, ¿verdad?, con su concepto, ni tampoco estoy de acuerdo con el abuso laboral, de ninguna manera. Ninguna persona debería trabajar 16 horas, ¿verdad? No es sano para nadie, ¿verdad?, estar 16 horas trabajando. No hay tiempo para su propia salud ni tampoco para la vida familiar si es que tiene familia, ¿sí? Tampoco estoy de acuerdo con la pereza, por eso es que no estoy de acuerdo ni con una cosa ni con la otra. El equilibrio es lo sano, porque además el trabajo fue inventado por Dios. La maldición vino en realidad de que el trabajo te produce cansancio, esa fue la maldición, que produce cansancio, no el trabajo en sí. Trabajar es una bendición y el trabajo además moldea el carácter de uno, nos hace crecer, nos hace madurar, muchas cosas que voy a mencionar en familia, ¿sí? Bueno, ambas cosas, queridos hermanos, tanto el abuso por el derecho laboral como la pereza, ambos llevan a la idolatría. Incluso en su libro él habla de la diosa holgazanería, así la llama, pero lo hace en un sentido positivo para él. La diosa holgazanería, como a ella tenemos que idolatrar, porque imagínense, dice él, si nosotros trabajamos 3 horas nada más y después nos dedicamos a gozar, seríamos muy felices. Esa es su conclusión. Claro, su concepto de felicidad es tirarse a la lujuria y gozar de placeres nada más. Bueno, ese era su concepto, ¿sí? Bueno, alguien ya escribió el libro Derecho a la Pereza. Si usted lo estaba pensando, ya le robaron la idea. Bueno, he citado este libro, queridos hermanos, mientras estaba estudiando, porque hoy existe una cultura muy diferente, y es la cultura del menor esfuerzo, ¿sí? No todos son así, quiero decir, pero sí que está muy fuerte la cultura del menor esfuerzo hoy en día. Es una de las expresiones más visibles de la crisis de trabajo del siglo XXI. ¿Por qué es una crisis de trabajo? Porque si usted es un empresario y quiere conseguir personas que trabajen y que estén fieles ahí trabajando, es medio difícil. Porque cuando se exige un poquito más de esfuerzo a la generación, ya no sé si es la del milenio, creo que cambió de nombre ya. Bueno, renuncian y se van, porque no quieren cosas que les cueste mucho, que exijan mucho sacrificio. Eso es la crisis laboral del siglo XXI, ¿sí? Y esa cultura del menor esfuerzo denota una actitud generalizada que evita el compromiso, el sacrificio y la disciplina, buscando siempre lo más fácil, lo rápido y lo cómodo. Siempre la cultura del menor esfuerzo es cómo podemos buscar un atajo para que no sea complicado. Ya he citado esto alguna vez, que alguien estuvo arreglando el techo de nuestra casa, no aquí, sino de nuestra casa, la que tenemos con mi esposa, el techo de una gotera en el techo, y vino alguien que sabe trabajar y tenía un ayudante acompañándolo, que era nuevo, le estaba enseñando, y cuando fue a ver, vio que estaba haciendo el trabajo no como él le había dicho, sino de otra manera. Y cuando lo vio, le dijo, no, así no va, saca todo y hacerlo de nuevo. No, pero lo estoy haciendo así porque es más fácil. Dice, no hacemos las cosas más fácil, las hacemos bien, le dijo. Y yo escuchaba eso y, wow, fantástico, dije, muy bien. Bueno, hay una tendencia a eso, a buscar atajos siempre. No, pero es más rápido así, pero ¿está bien haciendo? ¿Estás haciéndolo bien? Bueno, esa es la cultura del menor esfuerzo, ¿sí? Esta mentalidad no solo afecta la productividad, sino también la formación del carácter, las relaciones y la vida espiritual.
No todas las personas, queridos, son así, eso lo sé muy bien, pero sí hay una tendencia marcada en nuestro tiempo. Las nuevas generaciones de creyentes adoptan esta cultura del menor esfuerzo y por eso nuestro texto adquiere una relevancia especial, el que estamos mirando en Filipenses capítulo 2. La palabra que tenemos ahí, que es el núcleo, hoy llegamos al núcleo, es el último mensaje sobre este pasaje, ¿sí? La palabra es ocupaos, ¿sí? Ese es el imperativo principal en ese versículo 12 y 13 de Filipenses 2. Y esa palabra ocupaos significa trabajar, obrar, y denota en el uso original intensidad, indica un gran esfuerzo. Esa es la idea de esa palabra ocupaos. Cuando Pablo le está diciendo ocupaos en vuestra salvación, dice, ocúpense en esto con gran esfuerzo, con un gran trabajo. Esa es la idea de esa palabra. Incluso algunos hablan de llegar hasta el punto de cansarse, al cansancio, ocupándose en esto que él les está pidiendo, ¿sí? Bueno, en este texto, teniendo esa palabra como la guía, ¿sí? El núcleo, encontramos 4 verdades acerca del crecimiento en la fe. Primero, la motivación del crecimiento, que es el querer. Después, la actitud para crecer, que es el temor y el temblor. También la capacidad para crecer, que es el hacer. Y hoy llegamos, todo eso ya lo vimos. Si usted no lo escuchó, nuestro canal de YouTube, dirigido por nuestros hermanos ahora, están ahí los mensajes, los puede revisar para tener la enseñanza completa, ¿sí? Hoy llegamos a la manera de crecer. La manera de crecer, que es ocupados. Eso indica la manera. Bueno, motivación, actitud y capacidad es todo lo necesario para que nosotros podamos crecer. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, todo nos ha sido por gracia y solo resta ocuparnos. Eso es lo que resta. Todo lo demás que hace falta para crecer ya nos lo dio Dios. La motivación, la actitud, la capacidad, Dios ya nos la ha dado. Todo nos ha dado en Cristo. Lo único que queda es que nosotros nos ocupemos, ¿sí? Por eso el tema en esta mañana es: el creyente debe esforzarse para crecer en la fe. Y vamos a exponer ese enunciado, que es el que emana del texto, respondiendo 3 preguntas, ¿sí? esta mañana. Primero, ¿por qué? ¿Por qué debo esforzarme? ¿Por qué debo? ¿Por qué es tan así, pastor? ¿No puede ser más fácil? ¿No hay una manera más fácil de crecer en la fe? ¿No hay un método que sea un atajo y que en realidad yo crezca de hoy para la semana que viene? O mejor, de hoy para mañana. Y ya está. ¿Para qué tanto trayecto esforzándonos? Bueno, vamos a responder por qué esto es así. Primero, vamos a decir que debemos esforzarnos para crecer en la fe, porque el crecimiento depende del esfuerzo, ¿sí? El crecimiento depende del esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay crecimiento. Eso está establecido así en la Escritura. No en este texto, sino uno que vamos a utilizar seguramente en próximo, no sé cuándo lo daremos, próximo paso en esta serie de crecimiento. El otro texto es que habla sobre crecimiento y marca esto, es 2 de Pedro 1, 3 al 15, muy conocido para algunos de ustedes, porque ahí está el famoso texto: poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal, muy bien, lo tengo memorizado porque ya lo enseñamos una vez. Lo vamos a ver ahí, pero en ese texto se habla sobre crecimiento, ¿sí? Pero tiene todo un contexto ese pasaje allí en 2 de Pedro 1, y es paralelo con este porque se habla de lo mismo, ¿sí? Se habla de un esfuerzo también en ese texto. En 1.5 de ese texto dice: nosotros también, o vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y esto mismo se refiere al crecimiento en la salvación. Ahí está mencionado de otra manera, pero es lo mismo, la salvación. Y después dice añadir todo lo que dijimos recién, ¿sí? Pero habla de poner toda diligencia. Hace un énfasis Pedro en la importancia de dedicarse con gran esfuerzo a crecer en la fe. Incluso en ese pasaje, que vamos a examinar en su momento, se habla del ocio como la causa de la falta de crecimiento, porque en 1.8 de ese contexto de 2 de Pedro dice estas cosas, dice esto: si estas cosas están en vosotros, hablando de todo lo que mencionó, de añadir esto, aquello y otro, si está en vosotros y abundan, hace un énfasis, escuche esto: no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y habla del ocio como la causa de la falta de crecimiento.
Usted piensa en un creyente, ¿por qué no crece? Bueno, a veces puede ser que la persona no sea salva, por eso no crece, pero a veces también puede ser que no crezca. La otra razón es que si es creyente realmente, es que es perezoso, es ocioso con las cosas espirituales y por eso no crece. Eso es lo que hace énfasis aquí Pedro. Si ustedes están diligentes, no le dan lugar al ocio, ustedes van a estar creciendo en su vida espiritual. El crecimiento espiritual está relacionado con el esfuerzo, queridos hermanos. Y en el verso 10 de ese mismo capítulo, de segunda de Pedro 1, en el verso 10 Pedro relaciona la firmeza en la fe con el mismo esfuerzo. Dice así, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esa palabra procurad, que es enfática realmente de Pedro, significa esforzarse con diligencia, apresurarse, ser celoso, ser diligente, dedicado, procurar con esmero. ¿Por qué? Porque sin ese esfuerzo, el énfasis de Pedro es, el creyente no crece. Entonces, poniendo toda diligencia, y después cuando va a rematar el énfasis sobre esa enseñanza, dice, procurad. Como diciendo, y Pedro está por morir, dice, yo antes de irme tengo que decir cosas importantes. Y lo más importante que tengo que decirles es que ustedes crezcan, hermano. Y procuren, pongan diligencia, sean celosos, sean dedicados en todo eso que significa esa palabra. Lo interesante, hermanos, ese es otro pasaje sobre el crecimiento que vendrá después de Pedro, es que en Hebreos 5, 11 al 14 se reprende a los creyentes por no haber crecido. Y en ese pasaje se insinúa que la razón por la que no crecieron, se los dice, ustedes fueron tardos para oír, es que no habían tenido la gimnasia de la lectura y el estudio de la Escritura. Versículo 14 termina diciendo, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por él uso. Esa palabra uso en el griego es la palabra gimnasia, la que se traduce a nuestro castellano como gimnasia. ¿No? Y cuando uno hace gimnasia, no hace así gimnasia, ¿verdad? Uno se pone, wow, se esfuerza, se transpira, esa es la idea de la gimnasia, ¿verdad? Bueno, a algunos parece que hace que no. Si no transpira no es gimnasia, ¿verdad, profesor? No, muy bien. Hermanos, todos los pasajes que hablan de crecimiento hablan de esfuerzo. Hablan de esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay crecimiento. Esa es la idea de los textos. Y el crecimiento, queridos hermanos, es el resultado del esfuerzo. Sin un intenso trabajo no hay crecimiento, ¿sí? Bueno, ¿por qué debemos esforzarnos por crecer? No solo porque el crecimiento depende del esfuerzo, sino porque el crecimiento es clave para tener una vida útil. Es clave para tener una vida útil. Segunda de Pedro 1:3, en ese contexto que yo les mencioné recién de crecimiento, comienza diciendo así Pedro ahí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Interesante, ahí habla de la salvación, con otros términos de los que habla Pablo aquí, pero habla de la salvación. Y dice que en el momento que fuimos salvados, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Nosotros hablamos de todo lo necesario para crecer en los términos de Pablo. El querer y el hacer, ¿verdad? Ahí vemos la provisión de Dios. Pedro lo manifiesta de otra manera. Todas las cosas que son necesarias para vivir en piedad, ¿sí? Todo lo que necesitamos para una vida en la voluntad de Dios nos fue dado mediante el conocimiento de Cristo. Interesante eso, ¿sí? ¿Dónde está ese conocimiento de Cristo? Bueno, seguramente usted ya lo respondió, pero permítame darle una afirmación bíblica. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice así, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, habla del creyente, sea perfecto, sea completo, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Es la misma idea. La Escritura contiene el conocimiento de Cristo. O sea, todo el conocimiento de Cristo nos fue dado a través de la revelación de las Escrituras. En la Escritura tenemos todo lo necesario para tener una vida que agrada a Dios. ¿Sí? Eso es lo que enseña el texto allí y es lo que le preocupaba a los apóstoles. Queridos hermanos, la vida en Cristo es una vida en la voluntad de Dios. O sea, a partir de que nosotros nos convertimos, la vida cambió completamente. ¿Y cuál es el rumbo de la vida? Es ahora tener una vida en la voluntad de Dios. Y para el creyente,
no hay otra vida, ¿verdad? No hay otra vida. No es que hay una vida, bueno, en la voluntad de Dios cuando se trata de las cosas de la iglesia. Fuera de la iglesia es otra vida. No. Para el creyente toda la vida es una vida en la voluntad de Dios. Y eso es lo que cambió en nosotros cuando nos convertimos. Ahora todo, no hay otra vida. La iglesia, pero también mi trabajo, mi familia, la crianza de los hijos, si tiene hijos, su relación matrimonial, si está casado. Todo tiene que estar enmarcado en la voluntad de Dios. Ahora, mi vida se encarriló toda, completamente, incluso el divertimento, incluso el descanso, todo se ha encaminado en torno a un propósito, la voluntad de Dios. Para esa vida, todo ha sido provisto en la verdad de la palabra de Dios. Todo ha sido provisto ahí. Todo lo que necesito para llevar ahora toda mi vida en la voluntad de Dios, en todos los aspectos que corresponden a esa vida, todo está en la palabra de Dios. Crecer en esa verdad, entonces, nos capacita con el carácter necesario para enfrentar los diferentes desafíos de la vida, permaneciendo dentro de la voluntad de Dios. Una vez más, me sirvió este mensaje fenómeno como un puente para el tema de familia, porque los papás van a tener que preparar a sus hijos para enfrentar la vida, que sean adultos responsables, es la expresión más sintética de lo que es ser una persona madura, adultos responsables, ¿sí? Para que su hijo sea un adulto responsable, usted le tiene que dar todas las capacidades, lo tiene que preparar antes, moldear su carácter, trabajar en su carácter para que pueda enfrentar la vida como una persona adulta, responsable, que no se desmorone ante las presiones del trabajo, de enfrentar personas pecadoras, de tener conflictos, de enfrentar situaciones adversas en su hogar, que no se termine desmoronando. ¿Qué tiene que darle? Herramientas para que los enfrente con madurez. El creyente tiene una vida ahora en la iglesia, en su hogar, en el trabajo, todo, donde tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué me ayuda a vivir dentro de la voluntad de Dios en cada uno de los aspectos de mi vida? Que yo crezca en el conocimiento de Cristo. Ese crecimiento en la verdad de Dios me capacita para poder enfrentar la vida con todas sus presiones y con todos sus conflictos sin terminar desmoronándome, cayendo en la depresión o volviéndome loco. Hay que estar preparado para enfrentar los desafíos de la vida. ¿Cómo lo hago? Creciendo. Por eso es que yo hago tanto énfasis en crecer, hermanos, porque un creyente que crece es un creyente preparado para enfrentar la vida. No lo tenían al final, pero lo digo ahora, no tenían las aplicaciones, hoy me enfoqué en otras cosas, pero voy a decir, un creyente maduro es mejor esposo. Una creyente madura es una mejor esposa. Un hijo creyente maduro es un mejor hijo. Un creyente maduro es un mejor empleado en su trabajo. Un creyente maduro es mejor en todo lo que hace. Enfrenta mejor las pruebas, enfrenta mejor los desafíos, enfrenta mejor los compromisos. Y cuando digo mejor, es los enfrenta haciendo la voluntad de Dios, a eso me refiero. Pero para eso hay que madurar, para eso debemos madurar. Crecer en esa verdad nos capacita entonces para tener el carácter necesario para enfrentar los desafíos de la vida. ¿Sí? La demanda de esfuerzo en este pasaje, tanto en Pedro como en Filipenses, ¿sí? En este pasaje, la demanda de esfuerzo no es arbitraria. Uno dice, pero ¿por qué es tan difícil crecer en la fe? ¿Por qué lo hizo así Dios? Bueno, no es arbitraria como diciendo Dios, vamos a hacerle más difícil la vida a los creyentes simplemente por hacérsela difícil. No, sino porque Dios busca capacitarnos. Dios no nos pide esfuerzo sin razón y su propósito es formarnos. Porque díganme la verdad, los que son cercanos a mi edad, son jóvenes como yo. ¿Acaso ayer me citaban a alguien que no lo vamos a mencionar, pero me citaban a alguien antes de ayer que en su momento, hace muchos años atrás, a un joven me tocó aconsejarlo como a otros más y se quería casar. Tenía como 20 y pico, pero no tenía trabajo. Entonces mi consejo fue, mira, todo bien, no te voy a decir mucho sobre la persona con la que vos querés casarte, pero yo te voy a decir esto, que si no tenés trabajo no estás preparado para casarte. Y después de ahí como que le hizo clic, le cayeron las fichas, o diga lo que diga, le cayeron las fichas, y él mismo, en palabras de él mismo, porque me lo dijo años después, no me lo dijo en el momento. No sé cómo lo tomó en el momento. Después me contás cómo le cayó en el momento. Pero años después me dice, ¿sabes qué, Gustavo, lo que me dijiste? Y yo digo, ¿qué te dije? Porque le dije muchas cosas a varios. Aquello del trabajo. Ya tenía trabajo estable, ya tenía una vida ordenada.
me cambió la vida. Yo dije, bueno, decime que te digas y lo repito después. Sencillamente porque ya estaba en la edad para tener un trabajo estable. Estaba en una etapa para tener un trabajo estable. Digo, eso es necesario para que vos puedas pensar en formar una familia. Usted dice, quizás si es adulto, dice, pero eso era una cosa muy común en nuestra generación, ¿no? Sí, hoy no tanto. Bueno, hermanos, en la vida espiritual también sucede exactamente lo mismo. La razón, y le cambió la vida en muchos sentidos, me refiero que le empezó a cambiar la mente, nos cambia la mente cuando vamos pasando de etapa y asumiendo responsabilidades. La razón por la cual Dios hace difícil esto es porque eso nos moldea el carácter y nos hace crecer en la semejanza de Cristo, y por eso es así. Por eso es necesario todo ese trabajo para crecer en la fe. O sea, Dios no está haciendo algo que nos daña, sino todo lo contrario, está haciendo algo que nos sirve para crecer. Él es un buen padre. Él dice, yo sé que con esto te cansás, esforzándote en esto, pero eso te hace bien a vos. Te está moldeando a vos como un creyente maduro. Aunque vos te duela, esto yo lo que tengo pensado es algo mejor. Yo entiendo tu dolor, pero esto te hace crecer, es lo que está diciendo Dios. Esa es la idea de esto, ¿sí? Bueno, queridos hermanos, la vida nos demanda crecer, queridos hermanos, y para ello hay que esforzarse, ¿sí? Hay que esforzarse para crecer. Ustedes los pueden ver los que tienen hijos pequeñitos, ¿verdad? En esa etapa de bebé. Uno de los jueguitos que haces con los bebés es sentarlo en la cama y hacer que sus piernas empiecen a flexionar. ¿Por qué hace eso? Porque dentro de poquito va a tener que tener firmeza en sus piernas para empezar a caminar. Y cualquier pediatra le va a decir que le deje hacer ejercicio con sus piernas, flexionándose así en la cama, agarre los bracitos y que se flexione, porque eso hace que sus piernas y sus músculos de piernas se empiecen a desarrollar, porque va a tener que empezar a caminar y tener piernas fuertes. Entonces, es una cosa natural que suceda eso, y en la vida cristiana también es natural. Bueno, queridos hermanos, el creyente debe esforzarse para crecer en la fe. En segundo lugar, vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo debe esforzarse? Bueno, esa palabra ocupaos, ¿sí?, que está en el texto allí, es un verbo. Un verbo. Y que en el idioma original, en el griego, ¿sí?, está clasificado como, y perdón esta cuestión técnica, la digo rápido, pero es importante para lo que significa en la práctica. Es un imperativo presente medio, ¿sí? Así está clasificada esa palabra en el idioma griego, ¿sí? Y usted va a decir, ¿eso, pastor, qué importa? Bueno, es importante porque el género medio no lo tenemos nosotros, la clasificación media no lo tenemos en castellano, no lo tenemos activo y pasivo. ¿Estoy haciendo o no estoy haciendo? Pero en griego hay una clasificación que es un verbo medio, entre pasivo y activo. Y eso no lo tenemos en nuestro idioma. Por eso es difícil traducir estas palabras a veces. Esa voz media, ¿sí?, que es esta palabra, en griego significa que el sujeto de la oración es tanto el agente de la acción como el receptor de la misma, ¿sí? Esa es la idea de esa clasificación. O sea, el sujeto realiza la acción y también se ve afectado por ella de alguna manera. O sea que hay un énfasis de Pablo al usar estas palabras, que hay una participación del creyente en su crecimiento, ¿sí? ¿No se ha puesto a orar alguna vez? Señor, ayúdame a crecer. Señor, dame crecimiento. Señor, dame madurez. Dios te va a decir, bueno, ponete en acción, porque el crecimiento va a suceder cuando tú comiences a esforzarte. Porque cuando tú te esfuerzas, a la vez que te cansas esforzándote, también te fortaleces. ¡Wow! Parece una ironía, ¿no? A la vez que me canso, también me fortalezco. Esa es la idea de ese verbo en tiempo medio, que es de la voz media, ¿no?, que es el sujeto está haciendo la acción y está recibiendo el beneficio de esa acción también, ¿sí? Así que el crecimiento es fruto del esfuerzo responsable del creyente y de la acción poderosa de Dios. Las dos cosas van juntas, ¿sí? Y no es como algunos dicen, bueno, Dios hace 50%, yo hago el 50%. No, es 100 y 100. 100% y 100%. Dios produce el querer y el hacer, pone todo. Y el creyente pone todo su esfuerzo, toda diligencia. Es 100% y 100% actuando a la misma vez. Dios generando dentro del creyente el querer como el hacer,
dándole el poder necesario y la capacidad para obedecer, que es lo que ya enseñamos, y también el creyente pone el 100% de sí, ahora que tiene todo para poder crecer, el 100% de sí para poder crecer, ¿sí? Y el presente, recuerden, imperativo, presente, medio, el presente, ¿sí?, indica que es una acción constante. No es como el presente nuestro, en nuestro castellano, el presente es ahora, en este momento. El presente en griego es acción continua, está sucediendo todo el tiempo, es lo que significa eso, ¿sí? O sea que constantemente estamos ocupados en crecer. ¿Por qué? Yo pensé que hacía un curso, pastor, y con eso ya crecía. ¿Dónde están los cursos para hacer? ¿Qué tengo que hacer? 10 lecciones y ya crezco. No. El crecimiento es algo que está en la vida del creyente constantemente hasta que estemos en la presencia del Señor. Todo el tiempo estamos creciendo. Algunas veces pensamos de los pastores, como yo pensaba en mi inicio de la fe, el pastor ya creció. ¿Qué tiene ya para crecer? Bueno, los pastores estamos creciendo. Yo crezco al ministrar la iglesia, crezco en mi vida espiritual y en la semejanza de Cristo. Sigo aprendiendo. Es más, me acuerdo de cuando llegué a esta iglesia hace 10 años y hoy, cuántas cosas Dios cambió en mí al ministrar y tratar con las personas. Es crecimiento, es constante. ¿Por qué? ¿Por qué todo el tiempo tenemos que estar ocupados en crecer y debe tener nuestra principal atención? Bueno, porque el crecimiento es un proceso que dura toda la vida, como mencioné recién, hasta que estemos en la presencia del Señor, pero además porque cada aspecto de la vida de fe demanda esfuerzo. ¿No le ha pasado que usted se siente contento porque, wow, esto que me costaba con mi obediencia al Señor, ya lo vencí, y uno se siente como, ya está, ahora sí. Y a la vuelta de la esquina se encuentra con otra cosa que dice, acá me doy cuenta que soy un niño todavía. Otra vez, hacer el ejercicio para desarrollar eso que hasta ahora no habíamos desarrollado. Todas las cosas en la vida de fe demandan el mismo ciclo de aprendizaje y de gimnasia, y eso es constante. Por eso el verbo que eligió Pablo aquí está muy bien, ¿sí? Es más, el significado literal de esa palabra ocupados es obrar completamente, o mejor dicho, efectuar hasta el fin, como que todo el tiempo hasta el fin. ¿Y dónde llega nuestro crecimiento completo? Cuando estemos en la presencia del Señor, y es obrar hasta que estemos allá en la presencia del Señor y ya seamos perfectos como Él. Bueno, queridos hermanos, esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Ha escuchado eso? La doctrina de la perseverancia de los santos. Bueno, esta es, dicha con nuestras palabras, ¿sí? Esa doctrina de la perseverancia de los santos, que significa que los verdaderos salvados perseveran hasta el fin. Esa es la idea de la palabra perseverancia de los santos, ¿sí? Dicha en palabras de Filipenses 2, 12 y 13, esa doctrina es: los verdaderos salvados se ocupan en su salvación hasta el fin. O sea, van a estar todo el tiempo preocupados y ocupados trabajando por su crecimiento espiritual. Eso es perseverancia de los santos. Esa palabra perseverancia significa ser fuerte hacia algo. Si habla de intensidad, dedicarse intensamente a algo, es esa palabra perseverancia. ¿Y dónde aparece? Seguramente usted se acuerda porque hay un texto muy famoso en el libro de los Hechos donde aparece la palabra perseverancia. Y, muy bien, ahí aparece. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si nosotros tomamos el significado de perseverancia, tenemos que leerlo así. Y ellos, los primeros creyentes, con intensidad se dedicaron a la doctrina de los apóstoles, con intensidad se dedicaron a la comunión unos con otros, con intensidad se dedicaron al partimiento del pan y con intensidad se dedicaron a las oraciones. Ahí suena diferente, ¿verdad? Ahí suena diferente, porque habla de algo intenso, ser realmente fuerte hacia algo. Y se dedicaron a ser fuertes hacia esas cosas muy básicas de la vida de fe. Así que a la pregunta, queridos hermanos, ¿cómo crecemos en la fe? Respondemos, crecemos realizando un esfuerzo constante. Esa es la idea de esa palabra ocupados, un esfuerzo constante, intensamente, constantemente dedicándonos a crecer en la fe. Pero no es un esfuerzo en la carne, no, es un esfuerzo en la gracia. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:1, esfuérzate, pero esfuérzate en la gracia de Dios.
Un pasaje conocido que habla sobre esto es Pablo diciendo sobre su trabajo en 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, más que todos los demás apóstoles, dice Pablo. Y parecía como arrogante, ¿no? Como, wow, como que trabajó más que todos ellos. Pero escuchen esto, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, cuando la gracia está en un creyente, él trabaja. Y en este caso trabaja en su crecimiento espiritual, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué es esforzarse en la gracia? Yo entiendo, pastor, lo que usted dice de esforzarse, de trabajar y el esfuerzo de uno. ¿Pero qué es esforzarse en la gracia? ¿Cómo? No lo entiendo mucho. Yo puedo esforzarme, la acción la entiendo, no entiendo el hecho que sea en la gracia. Bueno, primero, esforzarse en la gracia es ser creyente. Usted no puede esforzarse por crecer si usted no es creyente. Lo que va a encontrar es frustración. Usted va a intentar crecer en la fe, pero no va a poder. Porque si usted no es creyente y el crecimiento lo da, por ejemplo, el hábito de la lectura, el estudio y la meditación de las Escrituras, usted va a empezar a querer leer la Biblia y usted va a decir, me dormí, a los 2 versículos me dormí. ¿Cómo saca gana esta gente de la iglesia para leer la Biblia? Bueno, si usted no es creyente no va a poder crecer. No va a poder crecer. Necesita a Cristo en su vida para que todo lo necesario para crecer le sea dado. Y en segundo lugar, si es creyente, es tener la motivación correcta. Eso es crecer en la gracia. Es tener la motivación correcta. Un esfuerzo por crecer en la carne está motivado por la vanagloria y el beneficio personal. Pero un esfuerzo en la gracia busca agradar a Dios. En la motivación es donde está la gracia de Dios. Escuchen esto que sirve como ejemplo. 2 Corintios 8, 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo dice, esto que voy a decirles es la gracia de Dios vista en la vida de creyentes. ¿Y qué dice? Dice esto, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo habla del contexto que estaba esta iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia, perdón, y dice que en medio de esa situación de grande pobreza, ¿sí? Abundaron en gozo. ¿Cómo puede ser que estén en tremenda pobreza y se los vea gozosos? Y Pablo dice, esto es la gracia de Dios. Y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. ¿Cómo puede ser que estén pobres y sean generosos? ¿No sería que ellos deberían estar pidiendo en realidad? Porque están pasando necesidad. Dice, no. Ellos hicieron al revés. No era su condición lo que los limitaba, sino que muy a pesar de que eran pobres, fueron generosos. ¿Quién hace eso? La gracia de Dios hace eso en el corazón de una persona. Y escuchen esto, pues doy testimonio de que con agrado han dado, no quejándose, conforme a sus fuerzas, pero escuche esto, y aún más allá de sus fuerzas. No sé lo que significa eso en ese contexto, porque eran pobres, no tenían para dar, es una cuestión de dinero ahí. Yo no lo aplico al dinero, lo hago más amplio, pero es una cuestión de dinero. Estaban juntando ofrendas para los pobres en Jerusalén porque había una hambruna. Y para los creyentes, las iglesias pobres de Jerusalén, Pablo estaba juntando ofrenda. A los de Macedonia, Pablo no les exigió nada. ¿Por qué? Porque dice que ellos le exigieron a Pablo, Pablo, no te pases de nosotros. Nosotros dice que nos rogaron que les dejásemos participar de esta ofrenda. Muchacho, tremendo esto. Si usted está en una tremenda pobreza y están juntando ofrenda para ayudar a otra persona necesitada, ¿usted qué dice? Mirá, ¿te saco los bolsillos? Nada, ni una moneda. Podés pasar nomás. Bueno, y más les diría, dejame algo porque necesito yo acá. Estas iglesias, hermanos, lo que dice que fueron más allá de sus fuerzas. No entiendo qué significa. Lo que sí entiendo es que es un gran esfuerzo que hicieron. No para recibir, sino para dar. Eso es gracia de Dios. Y escuche esto. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Por qué con muchos ruegos? Porque si yo estoy en el lugar de Pablo, yo también le digo, hermanos, yo entiendo su situación y entiendo el buen corazón que tienen, pero también entiendo que ustedes tienen necesidades, no den ahora. Me imagino a Pablo haciendo eso, yo lo haría en ese momento. ¿Y qué dijeron? No, Pablo, no, pará. Gracias por tu compasión, pero dejanos. No, hermanos, no, dejanos participar.
Es tremendo, ¿no? Lo que pasó ahí. ¿Qué es eso? Es la gracia de Dios. Y acá está el remate al que quiero llegar. Se dieron ellos para este servicio, pero no como lo esperábamos. Y esto es sorpresivo lo que dice Pablo. Dice, sino que se dieron a sí mismos, primeramente a Dios, y después a nosotros por la voluntad de Dios. Eso es un esfuerzo en la gracia. Personas que primero están rendidas ante Dios, buscan la gloria de Dios y después se rinden a los servicios para otros. Eso es lo que Pablo vio. Esto es la gracia de Dios. Eso es un esfuerzo en la gracia. Ellos no estaban buscando reconocimiento, ellos no estaban buscando popularidad, ellos estaban buscando agradar al Señor. Dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Queridos hermanos, cuando Dios es nuestro motivo supremo, estamos decididos a crecer, cueste lo que cueste. ¿Por qué los creyentes no se esfuerzan por crecer? Porque no están pensando en la gloria de Dios. Está pensando si les beneficia o no. Si no me beneficia, tranqui. Pero cuando tú piensas en Dios, Él es tu motivo supremo, tú estás decidido a crecer, cueste lo que cueste. Ese es el esfuerzo en la gracia. Bueno, el creyente debe esforzarse por crecer en la fe. Y vamos a responder una tercera pregunta para finalizar. ¿En qué nos debemos esforzar para crecer en la fe? Quizá usted dice, ya está, pastor, ya lo sabemos, pero déjeme hacer el énfasis. ¿En qué debemos esforzarnos? Pablo dice, en nuestra salvación. En nuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Bueno, voy a repetir algo que mencioné en la reunión de sábado, un sábado en la clase de consejería, pero el plan de salvación comprende 3 aspectos. O sea, hay 3 usos de la palabra salvación en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso a veces no lo tenemos presente. A veces la palabra salvación se utiliza para hablar de la justificación, ¿sí? Donde soy libre de la condenación del pecado. A veces la palabra salvación es usada para la santificación, como en nuestro texto. Ahí soy libre del poder del pecado. Y también la palabra salvación se utiliza para hablar de la glorificación del creyente, donde ya seré libre de la existencia del pecado. ¿Sí? Todo eso es el plan de salvación. Me falta una parte acá, pero la voy a enseñar el año que viene. Hay una parte antes de todo esto, que comprende también la salvación. Pero esto es importante para ahora. ¿Sí? Todo está relacionado a la salvación con la relación que tenemos con el pecado. Somos libres de la condenación, ahora estamos siendo libres del poder del pecado y en el futuro seremos libres de la existencia del pecado. ¿Por qué es importante eso? Bueno, para entender que cuando Pablo está hablando aquí de salvación, de ese término, en este contexto hace referencia a la santificación. ¿Sí? La mayor obra de transformación que un ser humano puede experimentar. Yo creo que está muy devaluado el concepto de santificación entre los creyentes. Me puedo equivocar, pero creo que está un poco devaluado. La santificación es el proceso de transformación que una persona puede experimentar en su vida. Es el mayor proceso de transformación que una persona puede experimentar en su vida, la santificación. No hay otra cosa más asombrosa que le pueda pasar a una persona que ser santificado. ¿Por qué? Porque ser santificado es ser moldeado a la imagen. Hermanos, voy a acentuar esto. Los ángeles no pueden experimentar esto. A los ángeles no se les ha concedido ser moldeados a la imagen de Cristo. Y por eso es que ellos observan lo que sucede en la iglesia, porque están viendo algo que ellos no pueden experimentar. ¿Qué es ser moldeado a la imagen de aquel al que estamos adorando todo el tiempo acá en el cielo? Están siendo semejantes, los está haciendo semejantes a Él. A nosotros no nos tocó eso. Es tremendo eso. Y por eso es que está muy devaluado el tema de la santificación entre creyentes, porque no le damos mucha importancia. Y se ve eso en la falta de esfuerzo en crecer. Sencillamente ahí se ve eso. Porque no entendemos lo grandioso que es ser santificados y transformados a la imagen de Cristo. ¿Sí? Y esa santificación sucede como resultado de mi esfuerzo en la gracia, capacitados por el poder de Dios. Así que ocuparme en mi salvación es ocuparme en aquellas cosas que producen santificación. ¿Y cuáles son esas cosas o esos medios que producen santificación? Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, con esas herramientas
con este estuche de herramientas, vamos a tomar la imagen del típico service, tiene el cinturón con las herramientas, ¿no? Bueno, con estas herramientas, con estas armas, la iglesia se hizo fuerte. La iglesia neotestamentaria, hermanos, se hizo fuerte con esto. Es decir, ¿qué tuvo la iglesia neotestamentaria que crecía y se expandió y llenó el imperio romano del evangelio? ¿Qué tenía esta iglesia que se propagaba y crecía tanto? Esto, perseverancia en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y los... No, pastor, debe haber otra cosa. Usted debe saber algún secreto que acá no está y no quiere... No, esto, hermanos, esta iglesia se hizo fuerte con esto. Y yo sé que cuesta mucho. Y cuando este pastor le dice, ocupate en tu vida espiritual, de tener tu tiempo devocional todos los días, hacer el sacrificio. Hacer el sacrificio de estar siempre que la iglesia tiene reunión, participar. Dice, pastor, no, eso no es. Yo necesito, no lo ves, no lo estás viendo. Pero yo te estoy viendo de acá 10, 15 años y si no lo haces, yo veo dónde va a estar tu vida espiritual. Pero si lo haces, yo puedo ver dónde vas a estar aquí a 10, 15 años. Te puedo ver muy firme, muy sólido. Y si vas a formar una familia como los jóvenes que están aquí en el futuro, vas a ser un gran líder en tu familia o una gran esposa en tu hogar. Te puedo ver de acá a 10, 15 años así, si vos sos dedicado a todo esto. Ellos perseveraron en esto, queridos hermanos, y se hicieron fuertes. Es interesante que cuando Pablo anima a Timoteo, que Timoteo estaba claudicando en su ánimo con el Señor, Pablo le recordó a él los comienzos en su vida espiritual. En la segunda carta es una carta muy emotiva de Pablo a Timoteo que está desanimado. Y interesante que para animarlo a que pueda continuar en su trabajo pastoral, Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿A dónde lo llevó en su memoria emotiva? A los comienzos de Timoteo en su vida de fe. ¿Dónde era? Estando con la abuela y con la mamá leyendo la Biblia. Ahí lo llevó. Y Pablo lo llevó a las bases del crecimiento en su vida espiritual para poder fortalecer el ánimo de Timoteo, que era un pastor ya, para fortalecerlo a él en su vida espiritual. ¿Dónde lo llevó? Al comienzo, a las bases. Cuando te acordás cuando aprendías con tu mamá y con tu abuela las escrituras, no te olvides, eso te fortalece. Y yo pienso que en realidad Timoteo estaba un poco descuidando su tiempo de devoción en las Escrituras. Porque si usted lee 2 Timoteo, hay un gran énfasis de Pablo en decir, persiste en esto. ¿En qué? Lectura, enseñanza, y meditación. Hay un énfasis. Evidentemente Timoteo estaba descuidando esto. Y en la misma carta dice así, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? De su abuela y de su mamá. Otra vez a las bases. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan ser sabios para la salvación. No descuide la base, Timoteo. Tenés mucho trabajo como pastor, pero no te descuides de tu tiempo de lectura con la Escritura, porque eso te va a dar solidez y firmeza en tu vida espiritual para enfrentar todos los desafíos que tenés como pastor. No descuides eso, y esa es la exhortación que siempre tenemos en retiro de pastores, que el pastor, más allá de estudiar, no se olvide de tener su tiempo de devoción, porque cuando descuidamos eso, empezamos a andar mal en el pastorado, hermanos, porque descuidamos al Señor. Y es interesante que a la iglesia de Éfeso, Cristo la reprendió por su falta de amor al Señor que se había apagado, y a la iglesia de Éfeso le dicen, Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, vuelve a las bases, vuelve a lo primero. Vuelve a aquellas cosas básicas de la fe. Y el escritor de Hebreos dice a sus oyentes que no es posible avanzar en la fe si no se establecen las bases de la fe. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos. ¿Los rudimentos qué son? Las bases. Los rudimentos de las palabras de Dios. Es duro eso, ¿no? Que nos digan, para, hasta acá. Vamos a parar el caballo, vamos a bajarnos. Tenés necesidad de que se te vuelva a enseñar. ¿Qué cosa? Vamos, acá estoy listo. Los rudimentos de las palabras de Dios. Sí, aprendiste mal. Y necesitas volver a aprender.
los rudimentos. Noten lo importante que son los rudimentos, la base de la vida espiritual. Queridos hermanos, se dice que es en la primera infancia, 0 a 5 años, donde se aprenden las cosas más importantes que moldean nuestra persona. ¿Sabía eso? ¿Sí? Entre los 0 y 5 años es el momento donde se moldea nuestra persona. No siempre es visto de esa manera, pero sí es determinante para lo que vamos a hacer en el futuro, que pasa entre 0 y 5 años. Y por eso es tan importante, ya lo enseñamos hace como 3 años atrás, cómo es la crianza en esa etapa. No descuidarse, porque es donde forma y moldea a la persona, ¿sí? Bueno, lo mismo sucede en la fe. Las verdades que no se aprenden al principio de la vida de fe, luego cuesta mucho incorporarlas en el estilo de vida. Usted ya me escuchó decir sobre eso. Los nuevos aquí, los creyentes nuevos aquí, ahora hagan todo lo que saben que les va a ayudar a crecer en la fe. No esperen, no sean perezosos, no esperen a decir, bueno, cuando tenga tiempo, cuando ya me organice más. No, poné eso como prioridad. Ponelo como prioridad. Sencillamente eso, ponelo como prioridad. Porque si no lo haces ahora que sos nuevo en la fe, va a pasar 2 años, o 1 año ya de por sí, 2, 3, y cada vez te va a costar más. Y después te vas a acostumbrar a vivir esa vida cristiana medio pelo. Ya les conté que estudié un poquito violín. No como Emma, que sabe mucho, pero estudié muy poquito. No aprendí, después no pude seguir, pero es interesante. El violín, lo diferente del violín a otros instrumentos, que no están las notas ahí, las tienes que ir buscando con el oído. Y entonces empezaba a tocar y mi profesora me decía, el profesor me decía, no, estás tocando mal esta nota. Bueno, ¿y qué hago? Bueno, toda esta semana, esta nota nada más. Sí, hasta que salga bien. Porque si yo te dejo que vos sigas tocando así, vos vas a perfeccionar el error. Te vas a hacer perfecto, pero en el error. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que vas a seguir escuchando y lo vas a escuchar como que a vos te parece que está bien, pero no está bien. En tu oído parece que está bien porque te acostumbraste al error. Y entonces a veces perfeccionamos el error en la vida espiritual. Nos acostumbramos a una vida cristiana medio pelo y decimos, ¿está bien eso? No, no está bien. Te acostumbraste a eso, pero eso no está bien. Te acostumbraste al error. Te acostumbraste a vivir una vida cristiana sin compromiso, sin esfuerzo, y esperando siempre que, de alguna manera, alguna misericordia de Dios me salve de esta situación. Uno de los desafíos que enfrenta el liderazgo de una iglesia, queridos hermanos, son los creyentes con crecimiento deficiente. Han aprendido mal o no han aprendido las cosas básicas, pero ¿sabe cuál es el problema de ese tipo de creyentes que llevan años pero no aprendieron las cosas básicas? Que no quieren aprender. Y por eso es difícil enseñar a un creyente que ya tiene todo mal aprendido. Por la gracia de Dios, no todos son así en la iglesia. En mi experiencia personal hubo cosas básicas de la vida cristiana, hermanos, que tuve que aprenderlas años después. Fue más duro, fue más difícil, pero hubo muchos beneficios. Y créanme que así será. Vamos a concluir este mensaje haciendo la pregunta pertinente. ¿Te estás esforzando por crecer? Quizá usted me dice, sí, pastor, me estoy esforzando. Bueno, pero ¿cómo se mide el esfuerzo en el crecimiento, en la salvación o en la fe? ¿Dónde está el medidor, el metro para decir crecí o no crecí? Bueno, o sea, para medir si me estoy esforzando, el esfuerzómetro. Bueno, es muy sencillo, examínalo a la luz del esfuerzo que haces por otras cosas o personas. Porque lo que puedes hacer por ellas, también deberías poder hacerlo por crecer en la salvación. Si tú por leer la Biblia, asistir a la iglesia, orar y esas cosas básicas que nosotros mencionamos, dices que no tienes tiempo, pero tienes tiempo para otras cosas que nosotros catalogamos como creyentes de menor importancia que la salvación, ¿verdad? Nosotros creyentes decimos salvación, lo más importante. ¿Verdad? ¿Decimos eso? No hay nada más importante que la salvación. Si para el trabajo, la familia, el estudio, amigos, deporte, porque necesito hacer ejercicio, qué sé yo, nosotros decimos, ¿es importante hacer ejercicio? Claro que sí. Si para todo eso tengo tiempo, ¿cómo no tengo tiempo para esto? Entonces no te estás esforzando como deberías esforzarte por lo importante que es la salvación.
Así deberías medirlo. De esa manera. Si la salvación es para ti mucho más importante que todo lo que tienes en esta vida, no necesitas decir que te estás esforzando. Tu esfuerzo por crecer hablará por ti. No hace falta que tú digas que te estás esforzando. Tu esfuerzo por crecer, sea mucho o sea poco, hablará por ti. ¿Cómo puede ser que no estuvo en tal reunión, pero sí pudo estar en el cumpleaños hasta las 3 de la mañana? Para ahí no importa, para esas cosas no importa, ¿verdad? No está mal ir a un cumpleaños de familia, hermano, no digo eso. Pero parece que ahí no importa, hermano, si es tarde para el sueño, si vuelvo tarde a casa porque están los ladrones en la calle. Ahí no hay problemas de seguridad, parece, con esas cosas. Pero cuando se trata de la iglesia es, no sé, no quise ir porque capaz me asaltan en el camino. Así nadie saldría a trabajar, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos con esto. ¿Cuál? El concepto acerca de la salvación. Eso repercute en el esfuerzo para crecer. Nadie se esfuerza por aquello que tienen poca estima. Nadie se esfuerza por algo que no le importa, ¿verdad? Si a usted no le importa su bicicleta, pues ya está vieja, se está cayendo a pedazos, usted no se preocupa por cuidarla y dejarla de que se la lleven, se la regalo al ladrón. No le tiene importancia a usted a esas cosas que son de poco valor para usted, pero lo que es de mucho valor, usted lo cuida. Y la salvación, cuando es de mucho valor para ti, tú te ocupas en ella con todo tu alma. El Hijo de Dios lo dio todo por nuestra salvación. Para que yo pueda ser salvo, Él murió de una manera cruel. La respuesta lógica es que nosotros lo demos todo por crecer en esa salvación que le costó tanto a Cristo. Amado Dios, usa tu palabra como un impulso para nosotros, para que nosotros podamos ver cuánto valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestra alma, dedicándonos a crecer en la fe hasta el cansancio. Que canse y que agote nuestra mente, que canse y que agote nuestro cuerpo, que canse y que agote nuestra alma, porque solo así podremos crecer en esta preciosa salvación. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús.